Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. La morosidad en Chile se ha convertido en una especie de termómetro silencioso. No aparece en portadas todos los días, pero cuando se mueve revela mucho sobre el país, mucho más incluso que sobre el país que muchas encuestas. Desde hace más de una década, la Universidad San Sebastián y Equifax vienen publicando el informe de deuda morosa, que es un retrato que muestra cómo las familias lidian o no pueden lidiar con el costo de la vida, los créditos y un mercado laboral que avanza literalmente a tirones. Las cifras cuentan una historia con vaivenes claros. Después del estallido social y la pandemia, la morosidad alcanzó números inéditos. Pero lo más relevante es lo que pasa hoy día. 3.889.602 chilenos tienen deudas impagas. Hay una tasa de morosidad del 24,7% que vuelve a subir después de 2 años de caída. La deuda morosa total supera los 9.660 millones de dólares, crece 2,3% solo en el último trimestre y representa 2,83% del Producto Interno Bruto, un nivel que no se veía desde el año 2021. Además, la morosidad se está volviendo más pesada en los tramos altos. En el último año, el grupo con deuda sobre 3 millones de pesos aumentó un 4,6%, concentra el 16,1% del total. El mapa también cambia por territorio y por segmento social. Aunque los grupos vulnerables redujeron su número de morosos, regiones como el Biobío, el Maule y la Araucanía siguen mostrando incrementos relevantes. El endeudamiento dejó de ser un problema urbano y se ha vuelto un problema nacional. Los datos por edad revelan también un giro importante. A pesar de la percepción pública, los adultos mayores redujeron su tasa de morosidad, llegan al 17,5%, pero al mismo tiempo su mora promedio sube un 2% en el trimestre, lo que es una señal de que pagan menos veces, pero cuando caen más profundo. Entre los 30 y los 44 años, que es el corazón laboral del país, ocurre lo contrario. La mora promedio ha subido casi 15% en 2 años y alcanza niveles cercanos a los de los tramos de mayor edad. El tipo de deuda también ha ido mutando. El retail concentra el mayor número de documentos, pero el aumento reciente proviene sobre todo de la banca, pese a la baja de la tasa de interés y a las mejores condiciones de refinanciamiento. Queremos entrar en detalle con este tema y para eso nos acompaña hoy día Alejandro Weber, economista, subsecretario de Hacienda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad San Sebastián, como decíamos, institución que viene desde hace más de 10 años haciendo el principal informe sobre la morosidad en Chile y que ha seguido de cerca esta evolución de la que tratamos de dar cuenta en la introducción. Alejandro, muy bienvenido a Pauta Propia, ¿cómo estás? Hola Connie, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oiga, pero usted hizo un resumen perfecto, yo ya aquí no soy necesario para nada. No, pero aquí tenemos que entrar a las interpretaciones y a las lecturas que hay que hacer desde la mirada de la política pública, Alejandro. Bueno. ¿Cuál es para ti la principal señal que deja este último informe de morosidad? ¿Estamos ante un deterioro permanente o este es un ciclo que eventualmente puede revertirse? Sí, yo creo que es más un ciclo, Connie. Mira, si uno hace el barrido completo y nos remontamos a la pandemia, en pandemia tuvimos el peor escenario, cerca de 5 millones de personas en morosidad. ¿Bien? Y eso está correlacionado muy directamente con la destrucción de empleo. Se destruyeron cerca de 2 millones de empleos y por lo tanto las familias evidentemente no pudieron seguir cumpliendo sus compromisos crediticios. Y después empezamos una caída progresiva, diría yo, pero que encuentra un punto de inflexión en este trimestre. Los últimos 7 trimestres veníamos con caídas en la tasa de morosidad. Y este es el primer trimestre que encontramos un incremento de 0,2 puntos. Uno diría, bueno, no es demasiado, sí, pero ojo porque la morosidad, como bien tú lo decías, es un termómetro más del funcionamiento de la economía. ¿Y eso qué significa? Que cuando los empleos aumentan o cuando los ingresos de las familias aumentan, también cae la morosidad. ¿Y qué es lo que hemos visto en el tercer trimestre, tal como lo mostró el informe de cuentas nacionales del Banco Central? El crecimiento de la economía estuvo por debajo de lo esperado por el mercado, creció 1,6%. ¿Cierto? Por otro lado, tenemos un mercado laboral que no se recupera y seguimos con cifras sobre el 8% y más altas aún en el caso de las mujeres. Y por el otro lado, tenemos algunas medidas compensatorias, tal como mostrabas tú, los adultos mayores. Hoy día están en un mejor escenario que antes y eso correlaciona también con algunas políticas públicas como
Por ejemplo, la pensión garantizada La universal, REFU, claro, que se claro. creó durante el gobierno del presidente Piñera, que se reforzó durante el gobierno del presidente Boric, que ha ido aumentando y que según la CACEN 2022, por ejemplo, Connie nos mostró que la pobreza en los adultos mayores es prácticamente inexistente, está llegando Ujú. a 2,2% versus 6,5% en el resto de la población. Entonces tenemos fuerzas que apuntan en direcciones opuestas. Y hay un elemento que es contraintuitivo, Ujú. que es el acceso al crédito. Bien, todos podrían pensar que cuando hay más acceso al crédito, cuando está más bullante, bueno, también la morosidad podría caer, pero es todo lo contrario. Cuando hay más acceso al crédito en general, aumenta también la morosidad. Y lo que Claro. hemos visto en el último tiempo es que el Banco Central tuvo que subir las tasas de manera muy importante para controlar la inflación. Check, pega hecha, muy buenos resultados, pero eso hizo que menos personas accedieran a crédito, que fuera mucho más difícil, un dato de la causa, pero por ejemplo, un crédito hipotecario hoy día las personas tienen que demostrar más o menos el doble de los ingresos Así que es. tenían que demostrar hace 5 años atrás. Eso Nos hizo volvimos todos más riesgosos, eso subió mucho las todo más barreras también, riesgoso, claro. exactamente. Y eso hizo que la morosidad cayera. No por la buena razón, ¿no? Que es que los ingresos de las personas aumentaron, había más empleos, no, sino porque el acceso al crédito cayó de manera muy significativa. Y cuando vemos un pequeño repunte del acceso, bueno, también es una Un fuerza que repunte de la apunta morosidad. hacia el aumento de la morosidad. Ahora, ¿eso puede tender a emparejarse en algún momento? Sí, hay un equilibrio. Ahora, la pregunta siempre para nosotros con es, bueno, ¿cuál es el punto óptimo de morosidad? Mm. Es un 20, hoy día estamos en una tasa un poquito más del 24, llegamos a tener un 30%, deberíamos bajar un 20, un 22. Lamentablemente no lo sabemos porque no tenemos datos comparados, así como en muchos otros ámbitos de la economía sabemos cuánto es el pleno empleo, por ejemplo. Y Claro. en Chile el pleno empleo está en torno al 6%. Bueno, respecto de esta materia no lo sabemos porque no podemos acceder a los datos de otros países, porque no hay un benchmark internacional, porque las regulaciones son muy distintas, pero sí sabemos que cuando mejora el empleo, mejoran los ingresos, cae la morosidad, y por el otro lado, ¿Y cuando cuál, y aumenta el cuál es acceso la al tasa en crédito, un contexto como ese? Porque ustedes llevan 10 años haciendo ¿Cuál ha sido el mejor momento y en qué contexto se ha dado? El mejor momento, me refiero al momento de menor morosidad, ¿verdad? ¿Y en qué contexto se dio? sí, el mejor momento, y de hecho no lo alcanzamos a capturar completamente en el informe, ¿no? Viene, si uno mira en retrospectiva, está en el periodo más bien 2010-2014. ¿Y qué pasó en el Ya. periodo 2010-2014? Teníamos un incremento del PIB per cápita en torno al 4%, no el PIB total, sino que agarramos la torta, la dividimos entre la cantidad de comensales y el pedacito de torta que le tocaba a cada comensal de nuestra economía, crecía un 4% todos los años. Los ingresos, los salarios reales estaban creciendo también en torno al 3-4% y teníamos un acceso al crédito bullante con un mercado de capitales profundo, ¿eh? Y un mercado de capitales profundo, es decir, con mucha oferta y demanda para desarrollar nuevos negocios e inversión, con un crecimiento de la formación bruta de capital fijo, hacía que la morosidad estuviese más bien contenida. Después de eso, no hemos visto esas cifras hasta el día de hoy. Ujú. Estamos conversando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, a propósito del informe sobre morosidad que elaboran desde hace 10 años. Alejandro, eh, el monto promedio, entiendo, del impago supera los 2 millones de pesos por persona. ¿Eso de qué nos habla? ¿Nos habla de que la gente se sobreendeuda o es un síntoma de que la plata no alcanza? ¿Qué lectura es la que ustedes hacen de ese Sí. nivel de monto? Sí, sí pasan varias cosas, ¿no? Y los promedios también son engañosos, ¿cierto? Porque Mm. tomamos a toda la población y llegamos a cerca de 2,3 millones de pesos de morosidad promedio. Pero esto se distribuye de manera bien heterogénea por grupos socioeconómicos. Y algo que nos preocupa harto, Connie, es cómo esto afecta a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, el sector socioeconómico E. Uno se pierde en los órdenes de magnitud, ¿ah? Mm. Pero el segmento E tiene ingresos mensuales menores a 300.000 pesos. Es Ujú. decir, son personas que aún estando en informalidad o teniendo empleo precario, transitorio, pololitos por acá, por allá, tienen acceso al crédito y por eso es que son medidos en este informe. En este informe Claro. está solo el crédito Y formal viven de la bicicleta permanente, digamos. y viven de la bicicleta permanente, etcétera, etcétera. Bueno, esas familias que tienen ingresos menores a 300.000 pesos, su morosidad promedio es 5 veces eso. Mm. Es decir, estamos hablando de prácticamente 1.500.000 pesos para esas familias. Eso es un tema especialmente preocupante porque no ha tenido mejora en los últimos años. Y el segmento D,
que son ingresos promedio en torno a los 540.000 pesos, representan cerca del 40% del total de los morosos. Entonces, aun cuando en el último informe es el segmento alto el que ve los peores resultados, es decir, es el único segmento que aumenta la morosidad, cuando uno mira esto en la serie de tiempo, tenemos un problema serio en el segmento de Ahí IE. está. Ahí Ahí está el está la problema. concentración. Ahora, déjame vincular eso con el tema del retail, porque de alguna manera el retail es el que ha dado acceso a Sí. financiamiento, y ha permitido bancarizar también en una medida súper importante a los grupos que antes no tenían acceso a eso. Y el retail concentra el mayor número de deudores morosos. Hay un problema ahí de evaluación de riesgo, de modelo, que incentivan el sobreconsumo o que facilitan ese sobreendeudamiento, porque este bicicleteo, mucha gente lo hace comprando en cuotas en el supermercado, por ejemplo. Y aquí ahí estamos hablando del mundo del retail, o comprándose también la ropa. Estamos hablando de gastos fundamentalmente de la vida cotidiana que se Así, hacen con tarjetas de crédito, entiendo que del retail preferentemente. así es, lo que en una empresa se llamaría el gasto corriente, que es el día a día. Exacto. Muchas familias lamentablemente lo están haciendo con crédito y eso es un problema enorme considerando las tasas más altas que tienen las tarjetas de crédito. Ahora, ¿qué es lo interesante de este dato en particular? Es que si bien la mayor cantidad de personas tienen sus morosidades en el retail, los montos son más pequeñitos, ¿no? Porque los créditos a los que uno Sí. accede ahí son más acotados. Los mayores montos se concentran en la banca. Pero en los últimos años, con ello diría que en los últimos 3 años, hemos visto un descenso de la participación de la mora en el retail. ¿Y por qué? Porque las condiciones de acceso al crédito en el retail se han vuelto más restrictivas. De hecho, Ujú. muchos retailers han sacado de su operación las líneas crediticias y las han externalizado, ¿no? Han pasado a banca, ¿no? No voy a nombrar ningún banco en particular para no hacer propaganda, Ujú. pero eso ha hecho que también el acceso al crédito en el retail sea hoy día más difícil que hace 3 o 4 años atrás. Entonces, vamos en la dirección correcta, pero en un paso muy, muy lento. Ahora, cuando uno mira el problema de fondo, Connie, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que realmente hace que baje la morosidad? Y la verdad es que aquí no hay recetas mágicas, pero tampoco hay mucha sorpresa. Y lo que hace que baje la morosidad es que las personas tengan mayores ingresos. Fíjate que los datos muestran que cuando las personas acceden a más ingresos permanentes, no transitorios, Claro. porque en el caso de la pandemia, la ayuda y los retiros fueron solo transitorios, permanentes, entonces cae la morosidad, al menos para el 25% de las personas. Sin embargo, tenemos un componente de morosos, que nosotros llamamos morosos estructurales o permanentes, que son aquellas personas que llevan 12 meses consecutivos o más en morosidad. Que nos dicen los datos que una persona que ya no ha pagado su cuota por 12 meses, lo más probable es que al mes 13, al mes 14 no pague y al mes 48 tampoco pague. Claro. ¿Y cuál es el problema de eso? Que hoy día son cerca de 3 millones de personas que están en esa situación. Es Hablemos de decir, los jóvenes, Alejandro, ahí un sí, segundo, si no te importa, por porque supuesto. entre los 25 y los 34 son los que lideran los impagos, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí con el salario de entrada, con la informalidad, con las expectativas de consumo y también con una cuestión que puede estar un poquito más, que ser un poco más cultural y por lo tanto un problema bastante más de fondo? No sé, si uno mira el Transantiago, si miras otro tipo de cuestiones, los grados de evasión siempre, en el Transantiago ha sido muy, muy difícil bajarlo. Estamos ante el riesgo de que estos jóvenes sean adultos que mañana hayan agarrado una cultura de no pagar, o son cuestiones transitorias, dirías tú. Sí, yo creo que todavía nos faltan datos, Connie, para llegar a una conclusión, pero ¿qué es lo que uno puede Mm. ver en términos generales? A ver, los jóvenes en general tienen, estoy hablando de más jóvenes, ¿no? Entre 18 y 24 años tienen menos morosidad que otros segmentos porque el acceso al crédito está más restringido. Y cuando vemos Claro. un aumento de la morosidad, correlaciona muy fuertemente con el aumento del desempleo juvenil. Sabemos que Ujú. las tasas de desempleo hoy día, ¿quiénes son más afectados? Las personas, los jóvenes que acceden a trabajos de menor cualificación, las mujeres y los mayores de 55 años, en términos generales. Pero luego, en el periodo 24, yo diría que 24 hasta los 40 años, es el grupo que concentra la mayor cantidad de morosidad, tanto en cantidad de personas como en monto. ¿Y a qué se debe eso? A que ese grupo es el que tiene más acceso al crédito.
Es decir, los bancos lo miran con mejores ojos, tienen perfiles de riesgo en general más acotados, están accediendo al mercado laboral y después tenemos un grupo de personas consistentemente que tiene empleos más bien permanentes, ¿no? Por eso es que se concentra allí. Ahora, respecto de la conducta de no pago, que uno podría, tú dices, homologarla a la conducta de evasión, ¿cierto? En el transacción que hago o en otros procesos. Nosotros sí estamos viendo lo que en economía del comportamiento se conoce como comportamiento estratégico, ¿no? Es decir, las personas toman decisiones conscientes de no pago de algunos instrumentos para poder administrar mejor los recursos de los que disponen. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, después de salir a la pandemia y en la etapa final, vimos un fuerte aumento de la morosidad en colocaciones de créditos de consumo. Bien. Sin embargo, no vimos lo mismo en los créditos hipotecarios. Y cuando uno hace un cruce de datos, puede ver que una misma persona tenía un crédito de consumo y al mismo tiempo un crédito hipotecario. ¿Qué es lo que hicieron las personas? Bueno, dijeron, mire, mis ingresos bajaron, yo ganaba 100, ahora gano 70 o 50, no me alcanza la plata para cumplir todos mis compromisos y tengo que optar. Claro, ¿Y por qué privilegio pagar mi casa? Por supuesto, que el principal activo, dijeron, bueno, el crédito de consumo lamentablemente, yo sé que me va a generar un perjuicio, pero va a ser menor que no pagar el crédito hipotecario, ¿no? Y eso también lo estamos viendo. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, en otros ámbitos, con la famosa discusión del CAE, ¿no? El financiamiento de la educación superior. Sabemos que cuando el presidente de la República hizo el anuncio a través de la cuenta pública de que iba a avanzarse en la condonación del CAE, entonces inmediatamente el comportamiento estratégico, y muchas personas dijeron, bueno, ¿para qué voy a seguir pagando si eventualmente van a condonar esta deuda en el futuro? Lo mismo ocurre en el caso de los compromisos crediticios. Alejandro Beder, déjame llevarte a lo que está pasando en regiones, Biobío, más la Araucanía, con incrementos importantes. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué explica también esa expansión de la morosidad? ¿Tiene que ver con el crecimiento de esas zonas también? ¿Tiene que ver con un tema de mayores carencias, de menores ingresos, más desempleo? Sí, por ejemplo, la situación del Biobío es bien emblemática, una región muy importante para el país. Cuando uno lo mira en términos de cualquier indicador general, está en el tercer lugar histórico de desarrollo, no, pero por ejemplo, cuando uno revisa los proyectos de inversión y mira la cartera del Servicio de Evaluación Ambiental y cuántos proyectos de gran envergadura se van a desarrollar, entonces la región cae en ranking 10, 11, 12. No, por otro lado, las tasas de desempleo están siendo más altas de lo que ocurre en otras regiones. Hay una contracción de las exportaciones también que hemos visto en los últimos trimestres y todo eso va afectando la capacidad de las personas para generar ingresos. Conocimos el caso emblemático de Huachipato y una serie de otros procesos que están haciendo que la región del Biobío hoy día lamentablemente esté en una mala situación. Hay un montón de estrategias y no público-privada, el gobierno está tratando de empujar, pero toda esa situación macroeconómica termina afectando cuestiones súper cotidianas y súper contingentes, como que las personas se comprometieron con un crédito de 12, 24, 36 meses y hoy día no están en condiciones de poder pagar ese crédito. Así de simple es la verdad. Ok, es una explicación que hace mucho sentido. Déjame preguntarte finalmente, pensando en soluciones, Sí. ¿qué política pública te parece más urgente? Obviamente dejemos de lado el crecimiento porque es una respuesta obvia y está súper claro la relevancia que tiene y el impacto que genera, pero pensando en mejor regulación del crédito, educación financiera, programas de alivio, condonaciones, fortalecimiento del ingreso laboral, ¿por dónde va? Ya, dejemos lo obvio, que es lo más difícil y lo más importante, que Lógico, es no. inversión, No empleo, por dejarlo de crecimiento, lado le ¿no? estamos quitando importancia. Es tan importante que cae perogrullo, digamos, O sea, ¿verdad? eso es lo más importante por lejos, porque eso es lo que Por mueve la voz. supuesto. Y respecto de las otras materias, a ver, la política siempre ha dado señales que son completamente equivocadas respecto de esto. ¿Cuál es la señal que ha tratado de dar siempre los parlamentarios de distintos colores políticos? Decir, mire, vamos a eliminar el registro de deudores o de morosos. Entonces, en el pasado se sacaron el registro de la salud, ya no existe. Se sacó el registro de la educación, entonces no sabemos cuál es la morosidad en la educación. Se sacó el registro de morosidad del TAC, nosotros no tenemos registro, no está. Entonces se crea la ilusión de que esa morosidad no existe, pero sigue existiendo. Las personas siguen con sus compromisos impagos y obviamente que eso genera perjuicio para después acceder a más y mejor crédito. Entonces, contrario a lo que han hecho muchos políticos, más y mejor información bien regulada,
por la Comisión para el Mercado Financiero, es fundamental para poder dirigir las políticas públicas en torno a esto. Eso es lo primero. Ahora, y espera, cuando hablas de información, ¿a qué tipo de información te refieres? Solo para precisarlo. ¿Qué es lo que la gente debiera saber que no está sabiendo hoy día? A ver, primero, en términos de política pública general, nosotros estamos ciegos a la morosidad en educación, en salud, en autopista. Y cuando uno está ciego y no tiene esa data, entonces la pregunta es cómo podemos mejorar para el regulador, para el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, para la CMF. Es muy difícil porque no acceden a los datos. Entonces, lo primero es acceder a los datos. Y lo otro, bueno, también falta, a mi juicio, una comunicación más activa, más allá de los números 600, ¿no? Que llaman y que agotan a las personas y ya nadie está contestando. No. Falta información más activa para que las personas conozcan en detalle el estado de su morosidad. Nos hemos dado cuenta también que muchas personas no pagan porque no saben que tienen una mora. Los números 600 es un tema. Las empresas de cobranza entiendo que están alertando hace un rato que la gente no contesta y no tienen cómo llegar a las personas. Claro, y eso es un problema y lo vemos nosotros mismos y cuando uno, digamos, aparece un número 600, veamos si contesta o no contesta, ¿no? Eso es evidente. Entonces, todas las regulaciones han ido a que se corte el puente entre el deudor y el acreedor, y eso es un problema. Entonces hay que volver a pensar esa cuestión. Y lo otro, Connie, que es súper importante, educación financiera. Si uno le hace una pregunta a un trabajador, ¿no? Que tiene bajos niveles de escolaridad, por ejemplo, ¿qué es la carga anual equivalente? ¿Qué es el interés compuesto? ¿Cuánto termina pagando si es que tiene un crédito con una tasa de UEF más 3? ¿Y cuáles son las consecuencias? Yo te aseguro que nos va muy mal en esa encuesta. No enseñamos educación financiera en los colegios, no enseñamos educación financiera en los institutos profesionales, en las universidades. Pocas están haciendo un esfuerzo. Nosotros, obviamente, como Universidad de San Sebastián, porque es un tema que nos interesa, nos enseña en los trabajos. Entonces, cuando tenemos analfabetismo financiero, entonces es muy difícil poder reducir las asimetrías de información, que es una cuestión central en economía, ¿no? Cuando yo reduzco asimetrías de información, entonces puedo gestionar mejor la deuda. Porque otra cosa que es obvia, Connie, pero es importante decirlo, la deuda es fundamental. Sin deuda, las familias no acceden a su casa propia, sin deuda las empresas no pueden crecer, sin deuda no hay desarrollo país. El Estado se tiene que endeudar, las personas, las empresas. ¿Cuál es el problema hoy día? Que nos hemos sobreendeudado y que no tenemos ahorro. Las personas no ahorran, las empresas no ahorran, el Estado no ahorra. Y sin ahorro no hay inversión posible. Entonces, cuando decimos que la morosidad hoy día es equivalente a casi 3 puntos del PIB, más de 9.000 millones de dólares, esa es plata que la economía deja de reinvertir para generar más riqueza y por lo tanto todos perdemos. Alejandro Weber, economista y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, muchísimas gracias por esta buena conversación. Que estés muy bien. Gracias, Connie, por la invitación. Seguimos en contacto. Un abrazo grande.